En las clases de los primeros semestres en la universidad, la carrera de ingeniería, alguien preguntó al profesor si primero se construían los muros o primero el techo. Esa es una... Sí, bueno, generalmente hay un orden que primero se hacen los muros, ¿no? De dónde se van a colgar el techo, ¿no? Pero antes que eso hay que construir los cimientos. El cimiento es la parte que no se ve, pero es sumamente importante. Un mal cimiento pues hace que una construcción no resista, tenga muchos problemas, se hunda. Y esa parte es en la que Jesucristo establece primero como buen constructor. El reino comienza con la llegada del rey a la tierra. Hay un reino, hay otro reino gobernado por un usurpador. Aparece el rey y va llamando a los súbditos a la lealtad, a que se sumen al reino, que vayan aceptando esa autoridad y nieguen totalmente la obediencia al usurpador. Ese llamado a los súbditos es como se va construyendo, se va haciendo crecer el reino. Y eso es lo primero que hace Jesucristo. Y establece en el pasaje que vamos a ver hoy en este estudio del Evangelio de Marcos que estamos teniendo, cómo establece esta base para el reino en la tierra que es la iglesia. Pedro en su carta compara la iglesia con un edificio que se va edificando con piedras vivas que se ponen también sobre el cimiento, sobre la roca que es Cristo. Y así Cristo va a preparar este cimiento y va a decir cuál es esta base. Entonces vamos al Evangelio de Marcos, al capítulo 6. Versículos 7 a 13. Después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de 2 en 2 y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos y les mandó que no llevasen nada para el camino sino solamente bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero en el cinto, sino que calzasen sandalias y no vistiesen 2 túnicas. Y les dijo: donde quiera que entréis en una casa, posad en ella hasta que salgáis de aquel lugar. Y si en algún lugar no os recibieren ni os oyeren, salid de allí y sacudid el polvo que está debajo de vuestros pies para testimonio a ellos. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para los de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Y saliendo predicaba que los hombres se arrepintiesen, y echaban fuera muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Vamos a orar. Señor, bendice tu palabra, clarifícala para nosotros, abre nuestros oídos, nuestro entendimiento y sobre todo nuestro corazón para que la recibamos
para que sea sembrada ahí y dé un fruto que te dé la gloria a ti, Padre. Obra en nosotros, que necesitamos ese poder tuyo, porque sin él, sin tu Espíritu, pues no podemos lograr nada, no podemos cambiarnos nosotros a nosotros mismos. Pero tú puedes, y tú lo haces usando estos medios que has dado, tu palabra y tu Espíritu. Y te pedimos que tú obres en nosotros, Padre. Pedimos por Cristo, para tu gloria. Amén. En el regreso a la ciudad en que Jesús creció, estaba asombrado por la incredulidad de esas personas que lo habían conocido durante toda su vida, hasta que salió para iniciar su ministerio. Lo habían visto crecer y estar siempre sujeto a sus padres, como dice el Evangelio de Lucas. Habían visto una vida ejemplar como nunca nadie la había tenido, una vida de servicio, aprendiendo el oficio de su padre y cumpliendo cada uno de los mandamientos de la ley. Esto es lo que sabemos de esa época y no tenemos más detalles en los evangelios. Salió de esta ciudad, de Nazaret, su ciudad natal, para ser bautizado por Juan el Bautista en el río Jordán, y por todos lados, hasta su ciudad, pues llegaron las noticias de lo que hacía. Fue a Galilea, la provincia donde estaba su ciudad natal, pero su fama llegó a lugares muy lejanos, más allá del territorio de Israel. Él predicaba en la sinagoga de Capernaum con autoridad y con poder, expulsando demonios y sanando enfermos, hasta que los poderes religiosos y civiles se unieron para destruirlo. Fue a predicar junto al mar a todos los que iban a él, fue por toda Galilea y fue hasta regiones gentiles, justo al otro lado del mar. Veamos, la vez pasada, que regresó a su ciudad, a Nazaret, acompañado de sus discípulos, y en el día de reposo comenzó a enseñar en la sinagoga, y se admiraban de su sabiduría, se admiraban de los milagros, no de los que hizo él, sino de los que sabían que había hecho. Pero enseguida se escandalizaron porque les decía que había sido enviado para librarlos, porque eran cautivos del pecado y porque eran ciegos. En otras palabras, les decía que él era el Mesías y que las Escrituras se estaban cumpliendo delante de ellos. Lo descalificaron porque lo conocían, a él y a su familia. Así había hecho la nación de Israel con los profetas que Dios les había enviado. Entonces les dijo: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa. El profeta Elías fue enviado a una viuda gentil, aunque había muchas viudas en Israel, porque esa viuda estaba dispuesta a creer y las de Israel no. El profeta Eliseo no sanó a ninguno de los muchos leprosos que había en Israel, pero sanó a un general sirio, leproso. Pero los leprosos de Israel no creyeron a Dios, y con sus dificultades creyó. El pueblo de Israel no honró a los profetas, no les creyó a pesar de las señales que probaban, que demostraban que venían de parte de Dios. Pero esos gentiles creyeron y fueron librados.
La salvación también era para los gentiles, si ellos creían y confiaban en el que Dios enviaba. Siempre había sido así, como lo demostraban estos ejemplos que les dio. Al oír esto, los nazarenos, llenos de orgullo, se enfurecieron de que Jesús no hizo milagros entre ellos, sino que sanó solamente a unos pocos enfermos. Salió de Nazaret, que era su tierra, dice que recorría las aldeas de alrededor enseñando. En esta etapa de su ministerio, su labor principal fue la de enseñar. Ya al principio del capítulo 1, y veíamos que la gente lo iba a buscar para que los sanara. Dice en ese pasaje que él estaba orando muy de mañana y fueron a decirle: todos te buscan. Y entonces él respondió: vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. Vino para predicar el Evangelio. Los milagros eran prueba de que él era el Mesías que Dios había enviado, pero los milagros no eran la razón por la que fue enviado, ni los milagros hacían que la gente tuviera fe y fuera justificada. No lo hicieron los milagros que Elías y Eliseo hicieron, y ellos hicieron muchos, hicieron bastantes. Tampoco los milagros que hicieron los otros profetas, ni los milagros que hizo Moisés ante el pueblo y ante Faraón. Esas señales probaban que venían de parte de Dios. Las personas se admiraban de esos milagros, pero no se arrepentían. Los que creían el mensaje, los que creían la palabra, los que creían a Dios, eran los que eran justificados. Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Jesús sabía que estaría poco tiempo entre nosotros. También había sido enviado a redimir a su pueblo, pagando la deuda contraída por el pecado y así librarlo de la esclavitud en que se encontraba. El pago sería su vida y después ya no estaría en el mundo. Seguiría su trabajo como rey en la presencia del Padre, intercediendo por los que había librado, para después regresar a reinar con ellos cuando todos sus enemigos estuvieran a sus pies, incluidos el pecado y la muerte. Por eso, en este pasaje establece la manera en que se seguiría haciendo la labor, en la que se seguiría edificando su reino en la tierra, que es la iglesia. Esa labor se tenía que continuar cuando él ya no estuviera en este mundo. Hasta ese momento él lo había hecho todo, él en persona. Aquí hay un cambio importante. Sus discípulos, que habían sido llamados a estar con él, habían estado aprendiendo, viendo lo que hacía, oyendo lo que decía. Lo que él hablaba con parábolas, a ellos se los explicaba detalladamente en privado. Habían vivido junto a él, habían vivido esa popularidad y la fama que venían por los milagros que hacía, de mucha gente que quería obtener algo, que simplemente estaba asombrada. Y también habían vivido el cuestionamiento de parte de las autoridades,
las acusaciones de no cumplir con la ley y el deseo de destruirlo. Finalmente, habían visto también, habían experimentado el rechazo de la gente que lo conocía, en su tierra, de sus familiares, de sus vecinos. Ahora, ellos eran llamados a poner en práctica lo que habían aprendido. Entonces, tenemos el encargo. El versículo 7 dice: después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de 2 en 2 y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Dice el último versículo, el anterior, que recorría las aldeas de alrededor de Nazaret enseñando cuando lo rechazaron. Jesús acepta el rechazo y deja atrás a esos que lo habían rechazado y sigue a otro lugar. La semilla fue sembrada. Quizá de fruto más adelante o quizá no. Pero lo sabio es ir a sembrar a otro lugar. Ahora llamó a los 12. Estos 12 fueron elegidos de entre todos los discípulos de Jesús. En ese pasaje dice que Él llamó a los que Él quiso y los estableció para que estuvieran con Él y para enviarlos a predicar, como decía Marcos 3, 13 y 14. Recibieron un llamado, y como era un llamado verdadero, no lo resistieron. Ellos iban a enfrentar el rechazo, la persecución y muchas tribulaciones, pero nada haría que abandonaran el llamado. Todos ellos dieron su vida. El último, Juan, terminó desterrado en una isla. La excepción es el traidor Judas Iscariote, el hijo de la perdición, para que la escritura se cumpliera. En el Evangelio de Mateo tenemos más información de cómo se dio este encargo. Había demasiado que hacer. Jesús no se daba abasto. Pidió a sus discípulos que oraran por más obreros. Y al final les dice que ellos son las respuestas a sus oraciones. Hasta entonces solamente habían acompañado a Jesús, aprendiendo al ver cómo Él ministraba a las multitudes en diferentes circunstancias. Por primera vez dejarían de ser solamente espectadores para comenzar a participar activamente en el avance y el crecimiento del reino, en esa edificación de la iglesia. El propósito de enviarnos a predicar no era solamente extender el reino, también servía para que aprendieran, para que tomaran experiencia y esencialmente para que aprendieran a confiar en el Maestro cuando estaban lejos de Él, una preparación para cuando Él ya no estuviera en la tierra. Pero lo más importante de este pasaje es que Cristo buscaba que el mensaje del Evangelio, que era lo que Él hacía, lo que Él predicaba, fuera escuchado por todos. Como dijo el apóstol Pablo, el Evangelio es poder de Dios para la salvación. Para un mundo perdido, incrédulo, empezando por los judíos, es la única esperanza. La obra de llevarles el Evangelio es muy necesaria. Así que Él equipa y manda a los obreros
para que hagan ese trabajo que Él inició. Eso es, que lo conozcan a Él. El Evangelio trata principalmente de Cristo. Él se daba a conocer y los enviados tenían que hacerlo conocer también. Este llamado fue únicamente para los 12. En Mateo 10:2 se les llama apóstoles. La palabra apóstol quiere decir enviado. Hay otros que en la Biblia son llamados apóstoles, pero fueron enviados por una iglesia, por ejemplo, Bernabé. Pero los apóstoles de Jesucristo son estos 12. Pablo recibió una comisión directa de parte del Señor mismo después de su ascensión para que llevara el Evangelio a los gentiles. Él fue enviado también personalmente por Jesucristo. Los 12 son enviados a una misión particular y específica, de corta duración, enfocada solamente para los judíos, para las ovejas perdidas de la casa de Israel. En el Evangelio de Mateo, capítulo 10, versículos 5 y 6, que es el pasaje paralelo a este de Marcos, vemos este detalle. Ahí en Mateo 10 dice: a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudades samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Pues no debe confundirse con el llamado general para todos los creyentes, ni con el llamado que Dios hace a algunos hombres para estar al frente de la iglesia. En la carta a los Efesios, capítulo 4, versículo 11, escribe el apóstol Pablo: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Aquí en este pasaje está constituyendo a los apóstoles como el cimiento de la que sería la iglesia. Marcos también los llama apóstoles cuando se reúnen nuevamente con Jesús al final de su encargo. Es la única vez que Marcos usa la palabra apóstol en el Evangelio. En el versículo 30 del capítulo 6 leemos: entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que había hecho y lo que habían enseñado. Aquí notamos que Marcos intercala dos historias, como ya lo hizo con la historia de Jairo, de la hija de Jairo y la mujer que tenía flujo de sangre. Ahí las dos historias estaban íntimamente relacionadas. Una interrumpe a la otra y el desenlace de la primera depende del retraso que causó la sanación de la mujer, la segunda historia. En este caso empieza a contar la misión que encomendó Jesús a los 12 apóstoles y la interrumpe para narrar la muerte de Juan el Bautista a manos del rey Herodes, y regresa a terminar la primera historia en este versículo 30. Podía parecer que las dos historias no tienen mucha relación, pero la relación está en que Juan el Bautista
el último profeta del Antiguo Testamento es asesinado por decirle al rey que su matrimonio era ilícito y que debía arrepentirse. Su fin fue como el fin de muchos de los profetas. Los apóstoles acababan de ser testigos del rechazo de Cristo entre los más cercanos a Él, y ellos serían los profetas del Nuevo Testamento. Sufrirían el mismo rechazo por la misma causa, por predicar el arrepentimiento. Pero como los profetas, seguirían fieles a su llamado. Así que comenzó a enviarlos de dos en dos. ¿Por qué de dos en dos? Porque nadie puede hacer este trabajo solo. Acompañados se podían apoyar mutuamente, orando juntos, animándose y complementándose. Dice el libro de Eclesiastés que mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga por su trabajo. Si uno cae, su compañero lo levanta. Si alguno prevalece contra uno, dos lo resistirán. Dice ahí en Eclesiastés que cordón de tres dobleces no se rompe pronto. Otra razón era para confirmar con un testigo el testimonio del mensaje que ellos estaban predicando. Según la ley, el testimonio de dos hombres era verdadero. También era necesario que hubiera testigos de los milagros que hacían, y establecía un modelo de la unidad que debe de haber entre los siervos de Dios. Así se hizo al inicio de la iglesia. En el libro de Hechos vemos que Pedro y Juan iban juntos a predicar y juntos enfrentaron a las autoridades que los querían silenciar. Pablo y Bernabé fueron enviados también juntos en su viaje misionero, y después Pablo y Silas por un lado y Bernabé y Marcos por otro. En el Antiguo Testamento Dios envió a Moisés y Aarón. Otro ejemplo son Elías y Eliseo. Dice que les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Esta autoridad era una señal de que eran verdaderos enviados de Cristo. Era como las señales que Dios dio a Moisés para que probara al pueblo de Israel, y también a Faraón, que Dios lo enviaba. Los estaba enviando a confrontar al reino de las tinieblas, y era necesario que tuvieran el poder y la autoridad para hacerlo. Aquí Marcos solo menciona la autoridad para echar fuera demonios, pero por el versículo 13, que vamos a ver un poquito más adelante, sabemos que también les dio autoridad para sanar enfermos, como otra de las señales externas. Mateo sí lo especifica claramente antes. La enseñanza era una parte muy importante del ministerio de Jesús. Se los mandó a eso, a enseñar, a predicar. Debían predicar: el reino de los cielos se ha acercado. Y era la parte más importante de su encargo. Marcos dice: predicaban que los hombres se arrepintiesen. Esta autoridad que recibieron directamente de Cristo es la autoridad apostólica que solo tenían estos 12 a los que Jesús envió personalmente. Hay quienes malinterpretan estos pasajes diciendo que esta autoridad es dada a todos los creyentes
o a algunos creyentes de esta época. Pero la Biblia muchas veces solamente describe lo que pasó y no está dando un precepto, un mandamiento que es obligatorio para todos. Es lo que es un precepto, un mandamiento, es algo que es obligatorio para todos, como por ejemplo no matarás, no hurtarás. Estos son preceptos, mandamientos. Pero algo descriptivo sería, por ejemplo, cuando Jeremías recibe la orden de ir al Éufrates y enterrar ahí un cinto. Esto no es una orden para todos los creyentes, no todos tienen que ir al Éufrates y enterrar ahí un cinto. Al no distinguir esto, se cae en errores, como pensar que en el día de hoy hay quienes tienen autoridad sobre los espíritus inmundos o sobre las enfermedades y que con esa autoridad pueden decretar. Lo hacen, pero sin tener ninguna autoridad. Hay cosas que solo corresponden a los apóstoles. En los evangelios y en el libro de los Hechos hay cosas que ocurrieron solamente una vez o pocas veces, o solo ser un tiempo de transición donde estaba pasando el reino de los judíos a la iglesia y ya no se van a repetir nunca más. Hoy nadie tiene autoridad sobre los demonios. Claramente lo podemos ver en la carta de Judas. Él dice que ni aún el arcángel Miguel se atrevió a pronunciar un juicio de maldición contra el diablo, sino que él le dijo que el Señor te reprenda. Hay quienes pretenden dar órdenes a los demonios, que son criaturas con más fuerza e inteligencia que los hombres, y desde luego pues no los obedecen. Pedro cataloga a estas personas como falsos maestros, y ahí en la segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículos 9 a 12, él está hablando de estos falsos maestros, y vamos a ver lo que dice de ellos, de esos que quieren dar órdenes a los demonios, a las potestades, a los principados, que son estos seres espirituales. Dice: sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio, y mayormente a aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío. Atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores, mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. Pero estos, hablando mal de estas cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición. Jesús envió a los 12 y los envió solo a Israel para mostrar que ante el rechazo de la nación de los judíos, Él estaba fundando un nuevo pueblo, una nueva nación, el Israel de Dios, un pueblo gobernado por el descendiente de David, el reino de Dios, que es la iglesia donde él pasó esta estafeta que tenía antes Israel. Así como fueron 12 los patriarcas que fundaron la nación de Israel, envió a los 12 apóstoles para fundar lo que sería el reino de Dios en la tierra.
La autoridad que les dio era una autoridad delegada. El único que tiene la autoridad es Jesucristo. Él es el Rey del reino. Él es la cabeza de la iglesia. Y nadie tiene autoridad en sí mismo. No hay una persona que por ser esa persona tenga autoridad. Nadie es nada. Al que le da Cristo la autoridad, la tiene mientras Jesucristo se la dé cada día. Él es el que tiene la autoridad para enseñar. Es el que tiene la autoridad sobre los espíritus inmundos, para perdonar pecados, sobre las fuerzas de la naturaleza, sobre la enfermedad y sobre la muerte. Aquí la delegó sobre los apóstoles temporalmente, por un tiempo. Ya al final del ministerio de los apóstoles, ellos poco a poco fueron también teniendo cada vez menos este poder y estas manifestaciones que eran cada vez menos necesarios. Tenían un propósito definido. Entonces, la iglesia es una iglesia apostólica. Los apóstoles recibieron la autoridad apostólica. Ellos fueron los profetas del Nuevo Testamento y escribieron o aprobaron los libros que están en la Biblia. Una vez que fue completada, ya no se necesita esa autoridad, ya no se necesitan esas señales, pero esos son el cimiento de la iglesia, siendo Jesucristo la piedra angular, aquella que se pone como base de todo. El cimiento se construye como cualquier edificación una sola vez, y una vez que ya se construyó no se vuelve a construir. Por eso ya no hay más apóstoles ni profetas hoy. Todo lo que necesitamos está ya escrito en la Biblia. Vamos a leer Efesios 2, versículos 19 a 22, en donde vemos claramente esta base de lo que Cristo está fundando aquí en este pasaje de Marcos. Efesios 2, 19 a 22 dice: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Aquí después de este encargo tenemos las instrucciones que dio. Los versículos 8 a 10 de nuestro pasaje dice: y les mandó que no llevasen nada para el camino, sino solamente bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero en el cinto, sino que calzasen sandalias y no vistiesen 2 túnicas. Y les dijo: donde quiera que entréis en una casa, posad en ella hasta que salgáis de aquel lugar. Para esta misión les da instrucciones acerca de las provisiones, la vestimenta y el alojamiento. Y las instrucciones son de no llevar nada más de lo que está a la mano, de lo que ya tienen puesto, nada extra. Habla de un bordón. Era algo que era muy usado en ese tiempo. Los caminos eran, pues, no eran pavimentados, eran de piedra, eran terracería. Entonces este bordón, este bastón les servía para apoyarse, les ayudaba para caminar
ir de una aldea a otra. La alforja era un tipo de mochila, una bolsa para llevar las cosas para viajar, pero no debían llevarla, ni siquiera eso, ni ninguna provisión, ni pan, y ni siquiera dinero para comprar. Las sandalias eran unas suelas, a veces de piel o de madera, y se las ataban con unas correas a los pies, con unos cordones. Y no debían llevar pues nada más que las que tenían. Estas eran necesarias para el camino, eran livianas y las usaban la gente sencilla de esa época. Debían llevar solamente una túnica. Nosotros cuando viajamos pues llevamos quizá una camisa para cada día, pero ellos debían llevar una túnica, no debían llevar cambios de ropa. La razón era que los apóstoles debían aprender a depender de Cristo. El Señor los iba a proveer de todo lo que necesitaban, pero usando como medio la hospitalidad de las personas. En el pasaje paralelo añade Mateo que no deben de llevar nada porque el obrero es digno de su alimento. La responsabilidad de proveer a los que predican el Evangelio es de aquellos que oyen el Evangelio. Eso estaba pensando Pablo en 1 Corintios 9:14 cuando dice: así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio, que vivan del Evangelio. Es una instrucción que les da, no como opción. Así les ordenó el Señor. Aquí vemos de dónde viene eso. En cuanto al alojamiento, la manera en que debían decidir en qué casa debían quedarse, Mateo nos dice cómo lo debían hacer. Debían buscar quién en la ciudad era digno y entonces alojarse ahí, en esa casa, hasta que salieran de ese lugar. La idea que está atrás de esto es que ellos no debían buscar un alojamiento que fuera mejor, donde hubiera mejor comida. Ellos debían corresponder a la generosidad y dignidad de las personas. El objetivo no era obtener beneficio económico ni de ningún otro tipo. Las personas que eran beneficiadas, las que eran sanadas, las que eran libradas, pues estaban tan agradecidas que posiblemente los quisieran recompensar y los invitaran a sus casas, pero ellos no debían aceptar, debían quedarse con los que los alojaron al principio. Mateo nos da un detalle que nos aclara esa instrucción. Dice que Jesús les dijo: de gracia recibiste, dad de gracia. Todas esas instrucciones fueron solo para los apóstoles y solo para este encargo, para esta misión. No estaba instituyendo un voto de pobreza permanente como algunos lo interpretan. Vemos que primero está en esa instrucción de solamente ir a las ovejas perdidas de la casa de Israel, solamente a Israel. Esta instrucción vemos que va a ser cambiada para ir a todas las naciones cuando se da una misión general para la gran comisión. Más adelante Jesús mismo en el aposento alto, cuando les da instrucciones para más adelante, les dice que hay que prepararse y estar listos para el futuro. Es el Evangelio de Lucas, capítulo 22,
35 a 37, les dice, así dice, y a ellos dijo: cuando os envíe sin bolsa, sin alforja y sin calzado, ¿os faltó algo? Ellos dijeron: nada. Y les dijo: pues ahora el que tiene bolsa, tómela, y también la alforja, y el que no tiene espada, venda su capa y compre una. Entonces vemos claramente que las instrucciones eran solamente para este viaje en particular, no eran para siempre ni para todas las personas. Dice el versículo 11: y si en algún lugar no os recibieren ni os oyeren, salid de allí y sacudid el polvo que está debajo de vuestros pies para testimonio a ellos. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para los de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Los judíos tenían la costumbre de sacudir su ropa y sus sandalias cuando regresaban al territorio de Israel después de haber hecho un viaje por regiones gentiles. Esto lo hacían para evitar llevar algo que pudiera contaminar pues la tierra, o que pudiera contaminar las posesiones que ellos tenían y que de acuerdo a la ley estaban limpias. Ahora los apóstoles deben sacudirse el polvo de los lugares donde no los reciben para mostrarle a esos que rechazan el Evangelio que eran inmundos, que eran como paganos. Pablo y Bernabé dieron este testimonio cuando los judíos, dice claramente que eran judíos de Antioquía de Pisidia, los persiguieron y los expulsaron de sus límites. Era una señal a los judíos. Si alguien nos rechaza, no debemos sacudirles y echarles el polvo a ellos. Este simbolismo era una declaración pública a ellos, a los que estaban rechazando, del desagrado de Dios, de ese lugar que despreció el Evangelio. Los que llevan las buenas nuevas son embajadores de Cristo, y al rechazarlos a ellos están rechazando a Cristo, o lo que es lo mismo, están rechazando a Dios. Ese rechazo tiene consecuencias. Quienes oyen el Evangelio y con conocimiento lo rechazan, recibirán un mayor castigo que aquellos que no tuvieron conocimiento. Finalmente tenemos el cumplimiento de este encargo. Dice el versículo 12: y saliendo predicaban que los hombres se arrepintiesen. La palabra usada significa que salieron como un heraldo, es decir, como un mensajero que se paraba en las calles para pronunciar en voz alta, para dar un anuncio que generalmente era del rey o del gobernante. Ellos se paraban en las calles y proclamaban fervorosamente las noticias dadas por Dios. No salieron a predicar su propio mensaje o su versión del mensaje de Cristo, sino a anunciar exactamente lo que Cristo había dicho. Predicaban que el reino de Dios se había acercado y que debían arrepentirse. Eso significa que debían cambiar su manera de pensar.
No importa lo que pensaran antes, ahora debían darse cuenta que estaban perdidos y condenados porque eran pecadores. El pecado los hacía culpables y no tenían cabida en el reino de Dios. Si su manera de pensar realmente había cambiado, su vida se ajustaría a esa nueva manera de pensar. Habría un cambio, le darían la espalda al pecado y se alejarían de él. Hacerlo no es fácil, pero el rey lo manda. No se puede decir que se es súbdito del reino y no obedecer al rey. Lo que debían predicar los apóstoles es el mismo mensaje que predicó Juan el Bautista, como está detallado en Mateo capítulo 3 versículos 1 a 3. No lo vamos a leer, pero es el mensaje. Es el mismo mensaje que Jesús predicó, y es el mismo mensaje que se debe predicar hoy y siempre. Esto sí es para todos los creyentes y para todos los ministros del Evangelio. Fue el mismo mensaje que debían predicar los apóstoles cuando salieron a cumplir la gran comisión. Dice, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Está en Lucas 24:47. El mensaje de la necesidad de arrepentimiento era molesto para los judíos y era motivo de rechazo. Ellos consideraban que los gentiles tenían que arrepentirse, pero no ellos, porque ellos eran el pueblo de Dios. En nuestro tiempo, decirle a alguien que tiene que arrepentirse también es motivo de rechazo. Implica que han hecho algo malo, que son pecadores, y a nadie le gusta oír eso. A nadie le gusta ni siquiera oír que se ha equivocado. Reconocerlo implica un cambio, una corrección, y para hacerlo se requiere humildad. Pero muchos no están dispuestos a cambiar. Eso a mí me parece bien, para mí no voy a cambiar, me gusta, no lo voy a dejar, voy a seguir igual, no me importa quién me lo haya dicho, yo voy a hacer lo que yo quiera. Esa es la actitud, que es finalmente una actitud de orgullo, de pensar que uno no se puede equivocar. Si uno ya decidió algo, pues va a ser firme. El mensaje del Evangelio es para todos los seres humanos, creyentes o no, ministros o no. El mensaje de Cristo es que Dios es luz y todos los hombres están en tinieblas. Todos tienen que arrepentirse de las tinieblas en las que andan, judíos o gentiles. Del Evangelio de Juan, capítulo 3, versículos 19 a 21, vemos que Juan está diciendo esto. Dice ahí, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz
y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. El arrepentimiento incluye un reconocimiento de la incapacidad propia para agradar a Dios. Y entonces, el reconocimiento que hay que acudir a la única solución que señala el Evangelio. Ir ante aquel que tiene el poder de perdonar pecados y tiene poder sobre todo, sobre los espíritus inmundos, sobre la naturaleza, sobre la muerte. Ir a Cristo para que lo libere y lo sane, para que proclamaran las buenas noticias, que el reino se había acercado y que ahí estaba el Rey. Es que llamó, equipó y envió a los 12, porque no vino a condenar al mundo, sino a salvar al mundo. Dice en el versículo 13: y echaban fuera muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. El Rey exige arrepentimiento, pero al mismo tiempo muestra una gran misericordia. No solo libra las almas, también atiende las necesidades materiales. La autoridad que solo Cristo tiene se las comunicó a los apóstoles para que ellos pudieran hacer el mismo ministerio que estaba haciendo Cristo. Aunque en la antigüedad se usaba el aceite como medicina, en este caso el uso del aceite no es medicinal. Los enfermos sanaban milagrosamente, no era por medicina, sanaban al instante. El aceite simboliza la presencia de Dios, concretamente la presencia del Espíritu Santo. Eso se usaba, lo ungían a los sacerdotes y a los reyes como un símbolo de la aprobación de Dios. Al ungir a los enfermos con aceite, estaban manifestando que no eran ellos los que sanaban a las personas, sino Dios por medio de ellos. Por eso vemos que Jesús no ungía a los enfermos. No los ungía porque las personas ya estaban en la presencia de Dios. No tenía necesidad de usar ningún símbolo. Aquí es donde Marcos abre ese paréntesis que hablamos para narrar la muerte de Juan el Bautista y regresa a la conclusión de la misión de estos 12 en el versículo 30, que dice: entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Después de cumplir con el encargo al que fueron llamados por Jesús, regresaron para dar un informe del trabajo que habían hecho en su nombre. El informe se centró en lo que les habían encargado. Le contaron lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Eso nos recuerda a todos que todos, no solamente los ministros, no solamente los apóstoles, todos daremos cuenta al Señor. A todos nos llamó, a cada uno nos ha llamado a servir de una manera diferente, y todos tenemos un encargo y debemos cumplirlo fielmente. Dice en otra parte que se requiere
que cada uno de los administradores sea hallado fiel. Y de una manera u otra somos administradores del reino. Hay un llamado a los padres, a los hijos, a los esclavos, a los libres, a cada uno un llamado en particular. El llamado general es que todos seamos cada vez más como Cristo, pero cada uno tiene un llamado, y ese llamado es suficientemente importante para que nos enfoquemos en él y nos esforcemos por cumplir ese llamado. No es necesario que estemos tomando otras cosas para las que Dios no nos ha llamado. Con cumplir lo que nos ha encargado, estamos edificando el reino de Dios. Los esposos están llamados a amar a sus esposas como Cristo amó a la iglesia. Las esposas a ser mujeres virtuosas, estar sujetas a sus maridos. Cada uno cumplir con su encargo. Nuestro llamado debe ser nuestra prioridad. A veces descuidamos este llamado por hacer otras cosas y ahí estamos fallando. Nunca nos va a llamar Cristo a obedecerlo en alguna cosa y desobedecerlo en otra. Nuestro llamado, nuestra responsabilidad diaria es la que debemos cumplir, la que tenemos que estar conscientes y esforzarnos por cumplir. Entonces todos tenemos que cumplir con nuestro llamado particular. ¿Sabes tú cuál es tu llamado? ¿Sabes a qué te ha llamado? Lo puedes saber fácilmente qué eres. Si eres estudiante, ¿a qué te ha llamado ahora? Si estás trabajando, ¿a qué? Si eres esposo, ¿a qué? Si eres esposa, ¿a qué? ¿Y lo estás cumpliendo?